Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy presentando el video 3 de la lección 8, la formación de las fosas oceánicas o las trincheras oceánicas desde el punto de vista de la teoría de la hidroplaca. Y al mismo tiempo, como estamos ya viendo muchísimos temas, presento al final un resumen general de la teoría de la hidroplaca, muy breve y muy rápido. Entonces, bienvenidos. Vamos a trabajar en este momento cómo se formaron las trincheras oceánicas y cómo se explican actualmente los terremotos y cómo se forman los terremotos y los volcanes desde la teoría de la hidroplaca. Mucho ojo, mucha atención, muy importante lo que vamos a ver. Saludos. En este video vamos a repasar la explicación de la teoría de la hidroplaca para explicar las trincheras oceánicas y los terremotos. Y voy a usar un video de Brian Nichols, que tiene algunas animaciones geniales. Pero antes de verlo, vamos a explicar algunas de las cuestiones a ver. Tenemos que ir despacio y repasar un par de ellas para que podamos entender adecuadamente de qué estamos hablando. Y lo primero que se va a señalar es que mientras nosotros hemos estado aprendiendo que lo que no es nada nuevo en realidad es insistir en que la Tierra es esférica. El área del Pacífico Occidental tiene toda la actividad volcánica, la mayoría de la actividad volcánica y las trincheras profundas. Están exactamente enfrente de la cordillera del medio oceánica del Atlántico. Y también podemos recordar que estamos mirando la esfera y no una superficie plana. Podemos ver cómo, por ejemplo, la Antártida está opuesta al océano Ártico, ¿sí? La cordillera del océano Medio está opuesta a la fosa de las Marianas. Si le quitáramos todo el agua al Pacífico, veríamos esta forma, veríamos esta geomorfología. Y como se puede ver, esta área aquí mismo en el Pacífico Occidental, noroccidental, podemos ver que están la fosa de las Marianas, las principales fosas y los principales volcanes. Tienen grandes trincheras y se extiende en un área tan parecida a toda esta del Pacífico Occidental, está llena de trincheras o volcanes. No hay ningún otro lugar en la Tierra como este. Hay una cantidad masiva de actividad volcánica. Ahora, la mayoría de estos están inactivos, pero muchos están activos, siguen activos y siguen generando montañas bajo el océano. A veces salen y forman islas. ¿Cuál es la razón por la que esto ocurrió? Vamos a ver esta cuestión que habla de las zonas de Benioff. Las zonas de Benioff son los límites entre las placas. Y aquí hay una imagen, si se puede llamar, una imagen de la zona de Benioff. Esta imagen fue tomada usando ondas sísmicas que rebotaban como ondas P en particular. Y una computadora trazó un mapa de la rapidez con que estas ondas viajaron a través de la roca. Pueden medir la velocidad descendente para ver aquí abajo, y la parte roja pues, es más lenta y las partes azul oscuro son mucho más rápidas. ¿Por qué tienden a viajar más rápido? Porque la roca es más densa y la roca menos densa viaja menos lento. Entonces esto es lo que hizo la computadora, demostrar en colores la velocidad de las ondas. Las ondas rápidas van hasta 6% más rápido que lo normal y las ondas lentas hasta 6% más lento que lo normal. Una teoría es que el área azul representa una placa continental que se sumerge en el manto. Eso es lo que dice la teoría de tectónica de placas. Y creen que esto es una prueba de que se está zambullendo o subduciendo una placa debajo de la otra, porque está más fría y por tanto es más pesada
y entonces más densa, y por eso se hunde debajo de la otra, bucea debajo de la otra. Pero hay otra forma de interpretar esto. Hay otra forma de entender esta situación. Consideremos que esta roca fría o densa es una cicatriz que quedó cuando la placa continental se desplazó y chocó contra otra placa. Entonces, esta es una cicatriz y se volvió más densa después de que se enfrió. Ahora, esto se parece a cuando tenemos un helado y lo ponemos en el congelador para comerlo después. Cuando lo sacamos, va a estar profundamente duro, o sea, va a estar como hielo, pierde su textura que tenía antes. Esto es lo que pasa cuando un material se enfría demasiado. Cambia su textura, cambia su densidad. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿La de la tectónica de placas o de que es una roca más fría y densa por cicatriz, que es el magma que se enfrió después de que estaba en estado semilíquido? Vamos a ver una fórmula matemática que se sabe cierta para las ondas P a temperaturas frías, por lo que el área azul debería ser una región donde las ondas P viajan unas 400 veces más rápido de lo normal. Dado que la roca es mucho más fría, esta situación respalda más fácilmente la teoría de la hidroplaca que la teoría de la tectónica de placas. Pero no se verá esta imagen en la representación de Bryan. Verás la zona de Benioff como una línea de grieta. Pero esto es lo que los científicos están mirando cuando formulan sus ideas sobre las zonas de Benioff. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este gráfico que es bien interesante. Vamos a ver qué significa esto. Si nosotros miramos aquí, tenemos el número de terremotos que en esta dirección por un año típico. Entonces tenemos que la zona roja nos está marcando el número de terremotos según la profundidad de la Tierra. Entonces, los mayores números de terremotos más o menos son a unos 20 kilómetros de profundidad, ¿sí? Esto es lo que nos da el primer pico, y de ahí empiezan a disminuir y disminuir el número de terremotos hasta llegar a 300 kilómetros de profundidad y vuelven a aumentar a partir de los 500 kilómetros. Entonces, ¿por qué no tenemos casi terremotos entre los 300 y 500 kilómetros? Porque esa es la zona de cruce que estudiamos en el video pasado. O sea, los materiales como el magma, que son menos densos, a partir de 300 kilómetros tienden a flotar y a subir. Y también esos materiales menos densos, en el cruce, en el punto de cruce, tienden a bajar, a sumirse. Por tanto, tenemos más terremotos en la parte superior, pero también van aumentando hasta llegar a más o menos unos 600 kilómetros de profundidad y desaparecen totalmente a los 700 kilómetros de profundidad. La teoría de la hidroplaca nos explica el origen de las trincheras oceánicas o de las fosas oceánicas y por qué tienen ese patrón. Si nosotros tenemos una pelota de ping pong y las presionamos, vamos a tener esta forma. ¿Sí? Cuando tenemos se colapsan, ¿sí? Se producirá fácilmente esta característica. Y vamos a ver que esto es muy similar a lo que hay en las trincheras del Pacífico noroccidental. Es una estructura de arco y cúspide. Entonces, ¿cuál es la antípoda de esta zona? Si hacemos un agujero recto, nos vamos a encontrar con la cordillera medioceánica en el Atlántico Sur, ¿sí? Casi en el Ecuador.
Entonces tenemos que la fosa de las Marianas está precisamente en la antípoda de la cordillera medio oceánica. Si nosotros vemos el extremo sur de la cuenca del Pacífico, hay una cresta también oceánica. En la pelota de ping pong se observa un patrón cerrado, pero no parece haberlo en el Pacífico. Sin embargo, si observamos correctamente, observamos que la cresta medio oceánica del Pacífico corre en el sur del mismo océano. O sea que también hay una situación muy parecida a la que hay en el norte del Pacífico. De características arco y cúspide. ¿Qué es lo que formó esto? Vamos a ver una línea en el globo. Vamos a trazar una línea que atraviese la Tierra por su centro. Y vamos a ver que cuando empezó la expulsión del agua supercrítica de la profundidad de la Tierra, empezó a ascender la cordillera medio atlántica, empezó a ascender toda esa agua junto con una gran cantidad de granito y por supuesto de magma. Entonces esto provocó este movimiento de las placas de América y de Europa y África, movieron y provocaron una gran fricción y un gran calentamiento provocando gran magma y muchas fisuras. Esto hizo que se elevara el Atlántico y por supuesto esta presión hizo que colapsara el Pacífico en la antípoda. Entonces, estas fallas y generando muchas fallas profundas en el área central del Pacífico, especialmente en el occidente, en el noroccidente del Pacífico. El colapso de la placa del Pacífico provocó unas fracturas muy grandes, muchas fallas, y entre ellas la zona de Benioff, que los teóricos de tectónica de placas creen que son placas de inmersión o de subducción. Son en realidad resultado de otro modo de falla bien conocido y estudiado en la mecánica de materiales. Cuando un elemento finito se coloca bajo tensión, sus tensiones principales están representadas por el amarillo y las flechas hacen que el material experimente fuerzas de corte representadas por las fuerzas azules. Si el material falla, se corta en un plano de ángulo de 45 grados aproximadamente. Las tensiones principales del elemento para el manto estaban hacia el Atlántico y hacia el centro de la placa del Pacífico colapsada. Por tanto, se cortó en diagonal hacia lo que estamos viendo y los otros creen que es una cuestión de subducción, cuando en realidad es una falla de material, es un cizallamiento del material. Estos cambios modificaron la estructura y la forma de la Tierra, porque hubo un desbalance muy grande. Entonces, como la Tierra es esférica, tiende a llenar el vacío repentino y esto provocó ese vacío en el Pacífico, pero como la Tierra es esférica, este vacío tiende a llenarse. No es una pelota de ping-pong. Finalmente la gravedad va devolviendo la forma esférica, pero con cicatrices. Estas cicatrices se ven ahora en forma de arco y en forma de cúspide, y además en las zonas de Benioff, y también por supuesto en las fosas y trincheras oceánicas. El manto está profundamente fracturado y la placa del Pacífico es la región clave para comprender por qué los continentes se mueven lentamente hoy. Como se dijo, la teoría de la hidroplaca explica por qué se fracturaron y colapsaron. Hubo muchísimas fracturas y fallas en el Pacífico y finalmente el magma se derramó y esencialmente enterró el magma creciente en expansión. El Pacífico Occidental tiene más de 40.000 montes submarinos que son de al menos 1 kilómetro de altura, que es la concentración más alta de montes marinos volcánicos en la Tierra. El magma continúa subiendo y volcándose a través de los volcanes, generando islas.
y muchas cadenas montañosas del Pacífico, como las de Hawái. Ahora sí podremos entender cuál es el mecanismo que hay detrás de los terremotos que se desplazan desde el manto hacia la región fracturada del Pacífico Occidental. Observe las delgadas líneas blancas que representan cómo se mueve el manto a medida que se produce el magma en una falla y luego se distribuye para cualquier falla profunda cizallada. El magma producido a lo largo de la falla, que está por encima de la profundidad de cruce, se elevará y expandirá en la parte superior del manto a medida que asciende. Estas propiedades del magma explican por qué varía el número de terremotos a profundidades específicas. La forma en que lo hace la mayoría de los terremotos son poco profundos y corren muy por encima de la profundidad de cruce. Esto se debe a que el magma se expande a medida que se eleva, cerca de las profundidades de cruce de aproximadamente 300 kilómetros, 400 kilómetros, hay significativamente menos terremotos porque el magma producido en este nivel tiene la misma densidad que los sólidos circundantes y por lo tanto no tiende a moverse hacia arriba o hacia abajo o causar terremotos. Por debajo de la profundidad de cruce vemos un segundo pico en el número de terremotos nuevamente. Esto se debe a que el magma está en movimiento y solo se dirige hacia el núcleo exterior de la Tierra. Sin embargo, dado que la profundidad de cruce del magma está solo a 300 kilómetros de la superficie, para cualquier falla, hay más de 7 veces más magma debajo de la profundidad de cruce que arriba. A medida que el magma se comprime y cae hacia el núcleo externo de la Tierra, su volumen se reduce y el efecto general es que el manto en su conjunto se desplaza hacia la falla. Es un caso de volumen. Si las fallas profundas se distribuyeran uniformemente alrededor de la Tierra, esperaríamos direcciones de cambio del manto algo aleatorias. Sin embargo, la mayoría de las fallas profundas se concentran en la región del Pacífico Occidental, como lo indica la tremenda cantidad de actividad volcánica. Solo la teoría de la hidroplaca explica por qué esto es así y por qué el manto de hoy se desplaza lentamente hacia esa región a medida que se produce magma. Con el tiempo, estas muchas fallas, o bien se eleva sobre el piso del Pacífico o cae al núcleo exterior nuevamente. El mecanismo impulsor es la gravedad. A medida que el volumen abandona el manto, el manto debe desplazarse hacia esta región para llenar el vacío generado. El mapa de datos sísmicos reales muestra este cambio general hacia la región del Pacífico. Ahora quiero que veamos bien la diferencia que hay para explicar los terremotos y las fosas oceánicas entre la teoría de la tectónica de placas y la teoría de la hidroplaca. Por lo que es que tenemos todas estas placas según todas se están deslizando debido a un tipo de convección en el manto y todas están tratando de moverse constantemente. Y así que digamos que aquí hay dos placas y están tratando de moverse. Realmente no puedes verlas, pero de repente una de ellas se desliza como si estuvieran tratando de moverse de esta manera. Y la fricción hace que se produzca calor y se desliza. Y tenemos una explicación de la teoría de la hidroplaca. Pero vamos a ver qué dice la teoría de la hidroplaca. Si nosotros comenzamos con esta imagen, vemos que hay muchísimas fracturas muy profundas en el Océano Pacífico. Ahora hay algunas otras fracturas profundas en otras partes del mundo, pero en el Pacífico Occidental tenemos esta situación única en la que probablemente tenemos fracturas profundas que llegan hasta el núcleo exterior. Recuerde este diagrama donde la cresta del Océano Medio se estaba elevando y estas flechas que están al revés, estamos mirando así. O sea, el Pacífico, las fallas van hacia el Pacífico para entenderlo mejor y está estirando desde el Atlántico, para el Atlántico. Por lo que este diagrama nos muestra la profundidad de cruce. Y esta pequeña bola roja representa el magma,
que cuando va por encima de la profundidad de cruce, se expande y se eleva y saldría y crearía volcanes y magmas y cosas así. Recuerde que si se crea magma en las rocas que flotan entre sí aquí abajo, nunca verás el magma porque este se encoge y mira lo pequeña que es la bola aquí abajo. El magma se encogerá a la mitad, al 50% de su volumen y viajará hacia el núcleo exterior. El magma que baja hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo, se vuelve más pequeño y por tanto mucho más denso. ¿Qué pasó con el espacio que solía ocupar? Pues tenemos un vacío aquí y podremos tener una corriente para llenar ese espacio. Así tenemos una doble vía. El magma que se genera en la línea de cruce, el más profundo va hacia el núcleo y se vuelve más denso. Y por supuesto va ingresando el núcleo y se va contrayendo, por supuesto, porque va dejando espacio. Y esto significa que mucha roca moviéndose profundamente. La que está por encima de la zona de cruce ascenderá y provocará volcanes y terremotos. Y va a provocar cizallamientos en la corteza como en las líneas de Benioff. Entonces, generalmente se producen esos cambios y va a haber una fricción en la tierra y va a haber cambios y un montón de ruidos y situaciones muy especiales que provocan los terremotos. Entonces, la tierra no se está movilizando porque se está contrayendo el magma y también porque se está expandiendo en la superficie terrestre. Eso es lo que está provocando los terremotos. Entonces podemos saber de dónde vino el terremoto. ¿Vino de la zona arriba de la zona de cruce o abajo de la zona de cruce? El magma a partir de la zona de cruce se está subiendo y expandiendo y abajo de la zona de cruce se está hundiendo y disminuyendo su volumen y aumentando su densidad. Entonces tenemos muchos cambios en la superficie, por muchas grietas y sabemos que van a seguir aumentando y generando empujes hasta que se logre el equilibrio. Vamos a tener cambios, pero el punto es que lo que está ocurriendo en el manto, lo que está causando estos cambios en la corteza, es por la fricción entre las rocas. El manto circula en general, pero las fracturas es lo que produce esta lava y esta situación. Tenemos una pequeña prueba de esto. Tenemos algunos datos sísmicos que tienes cuando tienes una computadora en una imagen que se ve así. Una área misteriosa en las profundidades del Océano Pacífico donde hay una zona caliente que se llama Mancha del Pacífico y es diferente desde cualquier lugar de la Tierra. Hay algo en algún tipo de perturbación caliente. ¿Qué tal esto? Si es probablemente lo que está pasando y aquí finalmente lo detectaron. Así que la mala noticia es que todo esto crea un círculo vicioso. Tenemos magma drenando y encogiendo y la Tierra en movimiento debido a la contracción. Y esto provoca un ajuste. Por supuesto, hace que las rocas se muevan y cuando la roca se desliza contra la roca, lo que sucede es que se derrite. Hay más fricción, se derrite y crea más magma. Y luego el magma drena, las tierras se ajustan, las rocas se mueven y derriten y hacen más magma. Y aquí arriba lo mismo. Tenemos magma subiendo y está causando cambios en la corteza y terremotos. Y luego tenemos más fricción y obtenemos más drenaje. Por lo cuanto más drenaje obtenemos, más deslizamiento tenemos. Y cuanto más deslizamiento obtenemos, más magma se produce y más drenaje. Por lo que solo es un círculo vicioso alrededor del deslizamiento del drenaje retráctil. Y crea más deslizamiento del drenaje retráctil de magma. Se crea más magma. Así que ahora vemos la animación final, que es donde veremos un resumen visual de todos los pasos que hemos estado aprendiendo. En esta animación continua lo veremos paso a paso todo lo que hemos estado explicando.
Entonces, presentaré un resumen general de la teoría de la hidroplaca. Vamos a saber todo esto en este pequeño video. El impulsor principal de todo esto es la gravedad. Las placas primero tienen algunos lugares erosionados. Algunos críticos afirman que las placas hidroeléctricas no podrían haberse deslizado porque se habrían topado entre sí. Aquí se puede ver la erosión de las placas, dejaron mucho espacio para el movimiento inicial porque los perímetros fueron erosionados por varios cientos de kilómetros a ambos lados de la grieta junto al piso. El manto se dobló formando una cresta oceánica en el Atlántico. Esto levantó las placas africanas y americanas. Cuando el fondo marino del Atlántico se elevó, el material se cortó profundamente en la Tierra a medida que el piso del Atlántico se elevó. Cerca del núcleo, incluso, los movimientos microscópicos hicieron que las superficies se derritieran. Cuanto más profundo ocurría esto, más y más material adyacente también se cortaba y derretía. Cuando llegó al Pacífico Occidental, la región del cizallamiento y hundimiento abarcó una área amplia de toda la placa del Pacífico se derrumbó y hundió. Con el manto fracturado, a medida que se desplazaba hacia el suelo del Atlántico ascendente. Esto continuó e intensificó a medida que los materiales fundidos en el núcleo de la Tierra se contrajeron, se deslizaron y fundieron en un proceso descontrolado de contracción del curso. El núcleo también causó contracción del manto y mientras que el Atlántico era empujado hacia arriba en las placas euroasiática, africana y americana, el manto se contraía y caía en el borde opuesto de la placa y estas placas se deslizaban fácilmente hacia abajo y lejos de la cresta ascendente en el agua lubricante restante, en esa agua supercrítica restante. El movimiento rápido pronto cesó cuando las placas quedaron sin agua lubricante y el molido de la roca seca del manto aplastado y abrochado formando cadenas montañosas comprimidas. Y mientras se derrite gran parte de la roca entre las superficies deslizantes, ahora podemos ver una segunda razón por la que las placas podían desplazarse más libremente. La mayor parte de la placa del Pacífico se extrajo de forma que la placa colapsada tenía tantas fracturas que el magma que se elevaba desde el manto con fallas severas se derramó encima y lo cubrió. De modo que la placa del Pacífico fue derribada y enterrada en magma basáltico al mismo tiempo que se formaron unos 40.000 montículos marinos en el Pacífico Occidental por encima de las fracturas. El calor de este magma calentó los océanos durante siglos, proporcionando las condiciones necesarias a lo largo de los continentes, altos que aún no se habían hundido en el manto, para comenzar y mantener la única edad de hielo real en la Tierra. Una vez que estas condiciones requeridas disminuyeron la edad del hielo, también cesó cuando el núcleo se derritió y el volumen de la Tierra contraída se redujo en aproximadamente 220 kilómetros de sedimentos radialmente no fundidos en él. El núcleo se asienta gravitacionalmente. También lo que formó el núcleo interno sólido de hierro, níquel y la capa de doble capa fangosa de ultra baja velocidad en la base del manto. Con este video hemos concluido una serie de lecciones, 8 lecciones sobre la teoría de la hidroplaca. 8 lecciones que hemos hecho en casi 24 videos. Yo les invito a verlos uno por uno. Este video es clave porque es el resumen final. Nos explica la teoría de la hidroplaca rápidamente. Pero seguiremos haciendo videos sobre el diluvio universal. Los próximos videos van a ser sobre genética de poblaciones. Muchas gracias por su atención. Espero que sirva para aprender y que generemos conocimiento científico, no ideología. Conocimiento científico, no paradigmas que nos quieren vender
los que no, por su ideología, están bloqueados y no hacen ciencia verdadera. Muchas gracias. Seguimos pendientes.